...25 de septiembre de 2023... Rusia con RT. No saben nada de la amenaza del fascismo. El Kremlin condena el homenaje a un veterano nazi en Canadá. Anquilosada y empolvada la razón por la que López Obrador arremete contra la ONU. Un esperpento. Venezuela rechaza informe panfletario expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La Fiscalía de Colombia confirma que el hijo de Gustavo Petro irá a juicio. Hoy es Ucrania la que tiene problemas. Polonia afirma que puede prescindir de la amistad de Kiev. Embajador boliviano Diego Pari: Latinoamérica debe ser un bloque más activo en el mundo multipolar. Reportan más de 200 heridos en Nagorno-Karabaj por la explosión de una gasolinera. Estados Unidos aprueba un préstamo de $2.000 millones para que Polonia modernice su ejército. Tucker Carlson: intenté entrevistar a Putin y el gobierno estadounidense me lo impidió. Guatemala despliega militares en la frontera con México por amenazas de los cárteles a su población. Cuba califica de terrorista el ataque con cócteles Molotov contra su embajada en Washington. Orbán: Budapest no apoyará a Ucrania a nivel mundial hasta que garantice los derechos de la minoría húngara. Polonia exige disculpas a Canadá tras la ovación a un veterano nazi en su parlamento. Es intolerable. Rob Schneider cancela su viaje a Canadá tras el homenaje a un veterano nazi en el Parlamento. Atacan a latigazos a mujeres de Argentina en una protesta contra el maltrato animal. Palabras a calco. Lasso y Rajoy pronuncian el mismo discurso en un foro de derechas en Argentina. Una morsa perfora con sus colmillos un bote inflable en el Ártico ruso. China con CGTN en español. Xi Jinping urge a la provincia china de Zhejiang a esforzarse para avanzar hacia la modernización. Otras noticias de portada que siempre recoge este medio. El presidente chino Xi Jinping declara inaugurados los 19 Juegos Asiáticos. Además, destaca el avance de una nueva industrialización en la búsqueda de la modernización. El presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan celebran banquete de bienvenida. Y por último, en portada, China y Camboya colaborarán en proyectos culturales y de educación. Otras noticias son con Estados Unidos no puede detener el ascenso de China. Nanín celebra el Festival de Cosecha de los Agricultores Chinos. El Día de la Amistad de 2023 se celebra con éxito en Beijing. Viceprimer ministro chino destaca producción agrícola y vigorización de zonas rurales. Se celebra el Festival de la Cosecha de los Agricultores Chinos en Guangxi. Irán con Hispan TV, gesto desdeñoso de Netanyahu ante un manifestante en Nueva York. Otras noticias que recoge la portada: Estados Unidos da otro paso en la guerra geoestratégica con China en el Pacífico. Al establecer nuevas alianzas, Cuba denuncia ataque terrorista contra su embajada en Estados Unidos, su embajada en Washington, capital de Estados Unidos. Irán desarrolla drones armados capaces de aterrizar en el agua y transportar misiles y bombas. Polémica en Canadá: Zelensky, Trudeau y diputados aplauden a un veterano nazi. Asimismo, Irán enfatiza ante IEA su derecho a responder a amenazas de Israel por su comportamiento arrogante de sionistas. Canciller venezolano: dólar perderá terreno en futuro cercano. Irán acogerá a 100 mujeres periodistas del mundo en el Festival de Medios Horsehead. Macron recula tras protestas. Francia retirará sus tropas de Níger. Turquía con TRT en español. En portada, Erdogan y Aliyev echan las primeras piedras del gasoducto que firman 3 acuerdos. La Cancillería de Turquía condena el ataque de Kosovo que resultó en la muerte de un policía. Chile eleva a naranja el nivel de alerta tras la actividad sísmica en el volcán Villarrica. Rusia anuncia ataques con drones ucranianos en el territorio ruso. Azerbaiyán reacciona a las afirmaciones pro-armenias de Macron. La Embajada de Cuba en Washington sufre un ataque con cócteles Molotov. Stefanos Kasselakis es el nuevo líder del principal partido de oposición en Grecia. Agencia árabe siria de noticias Sana al-Assad afirma a Sao Lichie que Siria espera con interés el papel de China en el presente y en el futuro. Al-Assad: desde China estamos comprometidos con dirigirse hacia el este porque es la garantía política, cultural y económica para Siria. Fuerzas rusas liberan nueva localidad del control del régimen ucraniano. Rusia confirma destrucción de un caza MiG-29 ucranianos y la eliminación de al menos 700 militares de Kiev. Al-Assad: debemos aprender de la experiencia china, que es única en el mundo.
Y el Líbano con Al-Manar, Irán ha obtenido más de 70.000 páginas de documentos judiciales israelíes. Algunos hablan de la enfermedad mental de Netanyahu. Fuerzas de seguridad iraníes desarticulan un complot terrorista y arrestan a 28 implicados. Níger acoge con satisfacción anuncio de Macron sobre la retirada de tropas francesas. Ejército del Líbano denuncia violaciones israelíes en la frontera. Más noticias. El presidente al-Assad, Siria está más decidida a avanzar hacia el este con su reunión con China. BI 4 métodos de guerra usados por Rusia en su conflicto con Ucrania. Dirigentes de Hezbollah piden que se acelere el nombramiento de un nuevo presidente del Líbano. Venezuela con Telesur. Cuba espera que Estados Unidos actúe tras ataque a su embajada en Washington. La embajadora cubana dijo que se comunicó con las autoridades estadounidenses a quienes se les dio acceso a la misión para la toma de muestras de los cócteles Molotov. Otras noticias que posiblemente podrían haber sido portada crean comisión mixta CNE de Venezuela y la Plataforma Unitaria. Indígenas de Colombia se movilizan contra violencia territorial. Reportan al menos 18 desaparecidos tras deslave en Guatemala. Otras noticias que también recoge la portada: gobierno sirio comprometido a ampliar cooperación con China. Venezuela rechaza informe de misión internacional de la ONU. Egipto fija fechas para elecciones presidenciales en diciembre. Filipinas elimina barrera flotante china en el Mar del Sur. Parlamento árabe se pronuncia contra asalto de mezquita de Al-Quds. Somalilandia rechaza discutir unificación con Somalia. Reportan 12 muertos por violencia en Manabí. Ecuador anuncian nuevas protestas contra el gobierno designado de Perú. Y en medio de la isla, Cuba debate en portada no al terrorismo. Y tres noticias. Ministerio de Relaciones Exteriores condena ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Díaz-Canel ante ataque terrorista en Embajada cubana. Esperamos acción de las autoridades norteamericanas. Denuncia canciller cubano ataque terrorista contra Embajada de Cuba en Estados Unidos. Otras noticias nacionales e internacionales de interés de este medio. Ratifica Cuba su compromiso para lograr una salud universal en las Américas. Diorges Escobar debutará en Mundial de Gimnasia. Flamencos rosados vuelven a habitar manglares rehabilitados tras daños del huracán Irma. Ciego de Ávila reporta elevada accidentalidad por ciclomotores. Ministerio de Relaciones Exteriores condena ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Evo Morales anuncia intención de postularse a las presidenciales de Bolivia. Esteban Lazo rindió homenaje a Ho Chi Minh y sostuvo conversaciones oficiales con el presidente vietnamita, con la geometría, las notas musicales y otras técnicas asociativas. Díaz-Canel ante ataque terrorista en embajada cubana. Esperamos acción de las autoridades norteamericanas, que ha sido noticia de portada también. Asociación Nacional de Amistad Ítalo-Cubana condena atentado terrorista contra la embajada cubana. Unión Eléctrica pronostica afectación de 525 megavatios para el pico nocturno de este lunes. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 25 de septiembre? Nicaragua, con el 19, Nicaragua celebra con alegría el Día del Maíz. A partir del 3 de octubre, servidores públicos recibirán su pago. Asamblea Nacional decretará el 25 de septiembre como Día del Son Nica en honor a Camilo Zapata. Anuncian tercer ejercicio de preparación para proteger la vida ante situaciones multi-amenazas. Palabras de Daniel Rosario, discurso del compañero Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, discurso del vicepresidente de la República Popular China y la 78 Asamblea General de la ONU, compañera Rosario Murillo en Multinoticias. Otras noticias de interés: gobierno de Nicaragua continúa trabajando en el fortalecimiento de la educación vial. Ciudades de Masaya y Nanjing firman hermanamiento. Nicaragua y China firman un hermanamiento en el resumen noticioso del lunes de 25 de septiembre de 2023. Nacional, la reunión ordinaria de directores y oficiales enlace de inteligencia y operaciones de la CFAC. Ejército de Nicaragua participa en inauguración de camino en la comunidad de Quisaura. Ejército de Nicaragua participa en relaciones con empresarios cafetaleros. MINSA continúa lucha antipandémica en barrios de Managua. Inauguración serie final de la 7ª Copa de Softball Amistad de los Pueblos. Ministerio de la Juventud entregó materiales deportivos a los consejos departamentales. Premian a los deportistas más destacados del Campeonato Germán Pomares 2023, Emoción y Aventura en competencia de ciclismo en Volcán Masaya. En internacionales, China inaugura Juegos Asiáticos con la tecnología como protagonista. Canciller de Nicaragua se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. La OIM cifra en 43.000 los desplazados por las inundaciones en Libia. Al menos 24 fallecidos tras caída de autobús a un abismo en el sur de Perú. Se sigue recordando noticias anteriores. Nicaragua muestra crecimiento en las exportaciones hasta agosto de 2023. Producción y exportación de aguacate registra gran potencial en crecimiento en Nicaragua. ¿Cuáles son los precios de la canasta básica? Banco Central de Nicaragua informa sobre la evolución del Producto Interior Bruto del segundo trimestre de 2023. Imágenes destacadas de la semana: concierto de Rata Blanca en Managua y municipales. Concluye Feria de Maíz en Jalapa, entre otras. Y la juventud, pues Jonas y Sophie podrían atravesar procesos de divorcio.
Pues la República Árabe Saharaui Democrática con ex Saharaui, el confidencial saharaui. Washington exhibe un mapa donde el Sáhara Occidental aparece distinto y separado de Marruecos. Marruecos tensa aún más la cuerda con Francia y lanza un ataque personal contra Macron y su mujer. Guerra en el Sáhara Occidental. Última hora, el ejército saharaui inicia a primera hora de esta mañana un ataque armado. El ejército saharaui efectúa en estos momentos intensos ataques sobre Smara, norte del Sáhara Occidental. Níger cierra su espacio aéreo a aviones franceses. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. 25 de septiembre de 2023. Vamos con la noticia que podríamos destacar y que hace unos días ha saltado, que es la noticia de las huelgas en Estados Unidos, donde hay un país con sindicatos verticales, que son sindicatos como en la época de Franco, que solo hay uno por sector, si es que tienen, que los derechos laborales están ajenos a la Organización Internacional del Trabajo y mucho menos a lo conseguido por los propios mártires del Chicago, donde se celebra el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores por ellos, mientras que en Estados Unidos no, y que se están por sectores saliendo a la huelga, saliendo a las calles en un país donde solo salen a las calles a pegarse tiros cuando están hiperasfixiados y no saben lo que les está pasando, sin ningún tipo de proyección real y criterio. Sin embargo, esto está cambiando, existe ya un paro, que no era un problema de Estados Unidos, que es un país enorme con muy poca población, que puede abarcar mucha industria, agricultura y ganadería, que está completamente desmantelada, y otra serie de industrias y de trabajos y de cosas, y que está viviendo un momento de crisis aguda porque todo está dedicado a la guerra y nada al interior. A de verdad volver a ser la Great America, la verdadera América, que tiene capacidad para ello, porque tiene producción propia de petróleo y de gas muchísimo y además muchísimo campo, con muchos problemas con fenómenos naturales, pero la economía está completamente destrozada al día de hoy por un sistema absolutamente copado por un tipo CEO de Boeing, que es yo me lo llevo calentito, me da igual fidelizar, me da igual lo que ocurre, me da igual destrozar una empresa, pero eso a nivel también público. Tenemos que tener en cuenta que los sindicatos que hay en Estados Unidos están compinchadísimos con el régimen, protegen poco o nada, y que quizás el inicio ha sido por parte, en un momento dado, o el más vistoso ha sido por parte de los medios, o sea, los trabajadores de Hollywood, ¿no? Hollywood es realmente negocio organizado para blanqueo de capitales por Al Capone desde Chicago, ¿no? Y que ahora ya pues, es otra cosa. Hay una situación bastante acusada por todo tipo y una crisis migratoria extraordinaria y enorme y por tanto hay muchísimos problemas conexos con el tema del empleo. Y por supuesto no sigue ningún tipo de regla ni norma ni ninguno de los avances de verdad en empleo que ha tenido el resto del mundo o que incluso nacieron aquí. Con lo cual debe de profundamente cambiar el tema y sí que es algo novedoso poder hablar de ello. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.